Pues es que yo casi no hablo de eso, de los títulos, pero yo soy licenciado en ciencias religiosas. Estudié en el seminario de los hermanos maristas, estudié mi filosofía, mi teología, psicología y pedagogía, ¿sí? Que eso me ha servido en la vida precisamente la parte pedagógica para ser muy recursivo. Incluso escribí un libro sobre recursos educativos como, como para la educación, ¿sí? Que indudablemente no salió a la luz pública por circunstancias que el señor que venía con la aprobación en una editorial que se llamaba Susaeta, el hombre se accidentó y murió en el accidente y se perdieron todo, digamos, el bagaje del libro. Yo elaboro dominós para determinados temas religiosos. Dinámicas como juegos, los juegos, todo eso que me llevara como a tener un mensaje religioso o espiritual, todo eso lo convenía. Por ejemplo, la dinámica de la salvación, sálvese de a uno, de a dos. Entonces me servía para explicar a la gente, hombre, la salvación no es un acto personal, individual, yo me salvo con el otro y así sucesivamente. También tengo otro libro que escribí en compañía de un sacerdote porque, a ver, yo fui investigador en la Universidad Católica en ciencias religiosas en un área social y entonces dirigí una tesis de un posgrado de un sacerdote de aquí de la diócesis. Ese libro era de pura filosofía. Y así, estoy escribiendo un libro, ya eso es como de espiritualidad. El libro se llama hasta ahora Encuentros Asombrosos y narra a través de las cartas que yo le escribo a los distintos personajes de la historia de la salvación. Por ejemplo, le escribo a Abraham. Entonces, escribirle a Abraham es como decirle, hola, tu vida me apasiona, tu vida me deslumbra. ¿Cómo hiciste para...? Y comienzo a hablar, por ejemplo, del encuentro asombroso con Dios. ¿Sí? Y todas las cartas que he estado escribiendo son cartas dirigidas a Abraham, a Moisés, por ejemplo, también a Noé, al sacerdote Melquisedec le quiero escribir una carta como porque lo nombran varias veces en el Antiguo Testamento y en el libro de los Hebreos. Y así sucesivamente, y ya luego del Nuevo Testamento voy a escribirle cartas a todo el mundo y termino con una carta a Jesucristo el Señor. Mi educación fue toda al principio en el Colegio Oficial Femenino de Pereira, después en el Colegio Salesiano Nocturno, después estuve ya como supervisor 23 años de supervisión, educación en filosofía y ciencias religiosas. Fui el primer diácono, el primer supervisor en, en religión y filosofía, porque eso no existía en en ningún departamento, o tal vez en algún departamento se llamaba supervisor de catequesis, no sé. Pero en Colombia nació esto con el obispo Darío Castellón, porque él me llamó y me dice, quiero que sirva, oiga, quiero que sirva como supervisor de educación para que sea un testimonio de fe cristiana en un ambiente donde es laicista, en esa época, y seguirá siendo laicista, no tiene mucho en cuenta la fe. Al principio fue muy duro, yo entrar a un ambiente totalmente hostil, digamos, a la parte religiosa, se burlaban de mí, me decían palabras. Mire, por ejemplo, estos apelativos que me daban, cura de los infiernos, ¿sí? Así me decían. Eh, diácono de los diácono de los diablos, algo así, una cosa, pues eran unas expresiones que aparentemente podrían ser despectivas, pero que yo supe llevar esa situación,
yo le hablaba al obispo Darío Castellón, a mi obispo, le decía, bueno, esto está bien, no, manténgase prudente, no se altere. Bueno, yo me altero muy poquito, ¿sí? Pero ya con la gracia de Dios, bueno, he sido capaz de vencer eso y fui capaz de sortear esas dificultades de la gobernación como supervisor. Estuve un año inactivo porque los superiores míos, mis jefes, no me ponían a hacer nada. Pero yo mientras tanto iba como Jesús, ¿no? Me iba preparando en lo oculto, yo iba preparándome, y leía aquí, leía allá, y me preparé no solamente en la parte catequística, sino también en la parte psicológica y en la parte, digamos, cómo hacer, qué hacer para que los maestros comenzaran a enseñar religión de verdad. Y fue un proceso muy interesante. Cuando ya tenía montados todos esos proyectos, ¿sabe qué hice? Llegó a la Secretaría de Educación una secretaria que había trabajado, había vivido en el Japón. Y me fui y le dije, vea usted, yo no sé si me conoció, pero yo trabajé en el barrio de Japón, usted, su familia vivió allá arriba, yo pasaba todos los viernes o domingos, pasaba a llevar la comunión a los enfermos, y tengo una idea de usted. Y pues imagínese, doctora, que yo soy supervisor de educación y vengo a presentarle un proyecto porque mi jefe inmediato no me recibe esto. Ya he hecho 3 intentos. Entonces miro el proyecto, le doy vía libre. Entonces ya comencé a organizar con directores de núcleo, que en esa época nacía, en 1981, y comencé a trabajar, sí, formando maestros, formando a padres de familia, formando, ¿sí? Porque les daba charlas, talleres. Hicimos talleres de autoestima. Primero, creer en uno mismo. Si usted no cree en usted mismo, no va a salir adelante. Entonces, crea que usted es capaz, crea que usted tiene las habilidades, que usted puede adquirir esto. Le daba talleres de liderazgo, talleres de construcción de valores, cómo se construye un valor en un hogar donde no hay un sustento de padres, unos padres que den testimonio. Entonces, todos esos talleres que yo iba inventándome, ingeniándome, pues fueron como la base para que yo pudiera servir en educación y que hiciera el bien que hice durante 23 años como supervisor hasta que se acabó la entidad supervisora y ya me retiré antes de que se acabara. Y antes de retirarme me fui donde el obispo, que en ese entonces era Fabio Suescún, y le dije que me iba a retirar para que pusieran un sacerdote, otro diácono ahí, para que siguiera la continuidad, pero no hubo forma. Ser diácono significa ser servidor, ¿sí? Diaconei. Y ser servidor con todo lo que uno es y con todo lo que uno sabe. De modo que el texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles 6 es un texto muy circunstancial y muy coyuntural. Hubo problemas en la comunidad y ¿cómo resolverlos? Pues nombremos a unos señores diáconos para que atiendan a las viudas. Pero si tú observas bien el siguiente capítulo, perdón, el capítulo 7, es la historia de Esteban, prácticamente. ¿Cuál fue la actividad de Esteban? No estaba dedicado a la caridad, se estaba dedicando a la predicación de la palabra, estaba sirviendo con la palabra, y eso es el servicio de la caridad, con lo que él sabe. Él estaba iluminado de Dios. Que en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, ¿de qué se habla? De Felipe. Comienza a hablar de Felipe, ya después tú encontraste ese texto de los Hechos de los Apóstoles más adelante, 21, donde habla de las 4 hijas de Felipe, profetisas. Entonces, cuando a uno lo nombra el obispo para determinada diócesis, determinada parroquia, determinado lugar,
ahí comienza uno con la inspiración de Dios, cómo puede y debe ser la caridad, el ejercicio de la caridad en uno. Ejemplo, cuando el obispo me manda a la parroquia de San Isidro Labrador del Japón, que estuve 23 años, como le dije anteriormente, primer acto de caridad, hombre, mostrarle a la gente cómo la riqueza de la palabra de Dios. Y armaba cursos de Biblia y asistían 40, 50 personas. ¿Para qué? Para que conociéramos un poquitico la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios va transformando a uno. Para mí, ese era el acto de caridad más grande que podía hacer a la gente, sacarla de la ignorancia, digamos, espiritual y religiosa, y que pudiera servirse ellos mismos de la palabra de Dios para enriquecimiento personal. Se nos ocurrieron algunas iniciativas. Ejemplo, en esa época, hace 50, más o menos 48, 50 años, pues, ¿qué hice yo? Dábamos serenatas. Entonces, unos feligreses que tocaran, interpretaran la guitarra, la lira, y unos feligreses que cantaran, y nos íbamos y cobrábamos plata ¿para qué? Para recolectar fondos, para hacer un arreglo aquí, para hacer un arreglo allá, para comprar un mercado para un pobre, para visitar, para darle medicinas a un enfermo y todo eso. Entonces yo creo que uno con el don que ha recibido simplemente es como dejarse que Dios tome la iniciativa y que uno también tome iniciativas con Dios para poder, ¿qué hago por el otro y por los otros? Hacíamos, por ejemplo, eso, el mercado de pulgas. Bueno, mercado de pulgas, recogíamos ropa de la gente pudiente y hacíamos eso para hacer las obras de caridad. Pero, como le digo yo, como yo fui educador toda la vida, hasta ahora, soy educador, entonces, ¿yo qué hago de caridad? Pues enseño. Las obras de misericordia espirituales, ¿no es cierto? Enseñar al que no sabe. No solamente es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar las cárceles, bueno, eso lo hacíamos. Pero cada diácono y según su experiencia de vida debe servir. Yo fui un gran servidor de la caridad en educación.